¿Sí se Hola, escucha buenas bien? tardes. Sí, sí, se escucha bien. Buenas. Bien, perfecto. Gracias a todos. Bien, bueno. Antes que nada, bienvenidos. Mi nombre es Lucas Ibáñez y vamos a... todos los que estamos acá estamos justamente por el curso del informatorio. Nosotros somos la Comisión 4, ¿sí? Así que vamos a esperar unos minutitos a ver si se suma más gente. Mientras tanto, voy a ir preparando una presentación que tenía. Somos más de 100, así que somos bastantes. No me han pasado todavía la lista de todos, ya que aún se están terminando de definir un par de cuestiones. ¿Sí? La idea es resolver los integrantes de cada comisión en esta semana. Muchos, al confirmar los horarios y demás, pidieron algunos cambios de horario, hubo un par de cambios de comisión, así que se está resolviendo esta semana esas cuestiones. Creo que tuvieron una charla al respecto, así que bueno, la semana que viene seguramente estamos con la lista definitiva. Bueno, a ver, les voy a compartir la pantalla. Bien, ahí les compartí pantalla. ¿Me confirman si ven? ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, 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 se escucha y se bien ve y también. se ve lo Y que es se la ve pantalla. bien. Bien, perfecto. Buenísimo. Bien. ¿Hay alguien de los que estamos acá que haya participado anteriormente en este curso ya y lo esté retomando por algún motivo? Yo sí, es la segunda vez que hago el info. Bien. No, Buenas bueno, tardes, esta es la segunda vez que lo hago. bien. A ver, un segundito que... Ahí está. Bueno, esta es la segunda parte del informatorio. ¿Sí? Esta segunda parte trata o es un curso donde vamos a ver introducción al desarrollo de aplicaciones web. ¿Sí? Es introducción a la programación web. Después de este curso, en realidad esta etapa sigue una tercera etapa que es especialización a un lenguaje de programación, ¿sí? Donde van a complementar el contenido que vamos a ver acá. ¿Sí? La clase de hoy es una clase introductoria, a ver, más que introductoria, es una clase de presentación donde les voy a comentar un poco cuál es el objetivo de este curso de capacitación, qué vamos a hacer, qué es lo que queremos apuntar acá cuando finalice esta segunda etapa, ¿sí? Así que bueno, les voy a presentar un poco qué vamos a ver. Ya, todo esto les voy a ir explicando, Nicolás, ¿sí? Antes que nada, me voy a presentar, ¿sí? A ver si... Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Lucas Ibáñez, nosotros somos la Comisión 4, ¿sí? de esta segunda etapa del informatorio, ¿sí? Yo soy ingeniero en sistemas de información, me recibí hace aproximadamente 2 años y medio de la UTN, ¿sí? de la Facultad Regional de Resistencia. Actualmente trabajo como desarrollador en Python,
¿sí? Estoy trabajando dentro de la empresa ECOM, justamente con proyectos de desarrollo en el lenguaje Python. Es un lenguaje que vamos a utilizar de ahora en adelante, lo vamos a utilizar mucho y es un lenguaje que tiene muchos escenarios de aplicación, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vamos a ver acá son fundamentos del lenguaje. Después nos vamos a especificar en el tema de desarrollo web, pero les va a servir a ustedes para un sinfín de aplicaciones, ¿sí? No solamente aplicaciones web, ¿sí? Vamos a empezar a desarrollar un poco aplicaciones en consolas, ¿sí? Ya vamos a entrar un poquito en eso. Pero hoy en día Python es un lenguaje muy utilizado y muy demandado en el mercado, ¿sí? Se utiliza mucho, se está utilizando mucho para todo lo que sean aplicaciones de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, ¿sí? Todo lo que sea proyectos de IoT, también se lo utiliza mucho. Es más, nosotros utilizamos, por ejemplo, este tipo de lenguajes en estos proyectos. Así que es un lenguaje con mucho potencial. La idea es que les sirva, que ustedes puedan tomar un rumbo de acá en adelante con este lenguaje, y si les gusta pueden utilizarlo para cualquier propósito, ¿sí? Eh, También estoy actualmente como profesor en la materia de algoritmos y estructuras de datos de la Facu también, así que es un poco una carta de presentación mía, ¿sí? Ahí tienen mi dirección de correo. Va a ser un medio de contacto que lo vamos a utilizar mucho. Una vez que me pasen todo lo que sea información de alumnos y demás, yo les voy a estar seguramente enviando un correo a todos, ¿sí? Y lo vamos a utilizar mucho como canal de comunicación. Les voy a estar pidiendo comentarios y demás, así que si lo quieren anotar, lo tienen, ¿sí? Una de las cosas que hacen mucho siempre, yo ya vengo hace un par de cursos atrás dictando esta capacitación justamente, ¿sí? Así que lo que hacen muchos, y vi que lo están haciendo, es crear grupos de WhatsApp. Así que vi que varios, no sé si es uno solo o son varias cosas las que mandaron, y estos grupos los grupos de WhatsApp son informales entre los participantes de la comisión, ¿sí? Generalmente no participo en los grupos, sino que utilizo otros canales de comunicación que ya se los voy a comentar. Es lucas.cevit, todo con minúscula, ¿sí? @gmail, benfaltol.com, ¿sí? Bueno, bien, ya vamos a hablar un poquito de todo esto, Iván, ¿sí? Así que vamos a contar un poco de qué trata esta parte del curso, ¿sí? Para que todos sepan a dónde queremos llegar. Sí, vamos a hablar un poco del tema de asistencias y demás, así que no se preocupen. Bueno. ¿En qué consiste este curso? ¿Sí? Esta segunda etapa consta de dos módulos, ¿sí? Consta, por un lado, de un módulo de eh, programación web, ¿sí? Y un módulo de base de datos. Ambos módulos se dictan en paralelo, ¿sí? Y lo van a ver conmigo, ¿sí? Para aprobar esta segunda etapa, ¿sí? Tienen que aprobar los dos módulos en su conjunto, ¿sí? No es que pueden aprobar un módulo y después hacen otro y cosas de ese estilo, ¿sí? Se aprueban ambos módulos en conjunto, y de esa forma se aprueba el curso, ¿sí? A ver, ¿me confirman? ¿Se están escuchando mal? Yo Sí, no, al parecer se escucha con interferencia. yo alcanzo a Bien. escuchar, sí, brevemente la interferencia, pero se comprende. Bien, vamos a hacer una cosa. A ver, denme un segundo que voy a cambiar los auriculares.
Disculpen, chicos. Ah, ¿Dijo Cedil o es con L, Con I latinas, con I latina? sí. Gracias. a ver, ¿me escuchan mejor ahora? Sí. Ahí les escribo, les escribo nuevamente el correo al chat. Perdón, creo que fue... a ver, ahí va, no. El primero que les mandé fue, sin querer, fue con error, ahí fue nuevamente. ¿Sí? Bien, lo que les contaba recién era que el módulo, pues, esta etapa del curso consta de dos módulos, módulo de programación web y módulo de base de datos. ¿Sí? Es importante que se aprueban, se los dictan en paralelo. ¿Sí? Habrán visto que en el aula virtual tienen habilitado ambos módulos, ¿sí? Y diariamente vamos a estar actualizando, vamos a estar subiendo contenido, van a estar viendo el material y demás de ambos módulos, que vamos a ir trabajándolo semana a semana, ¿sí? Eh, Seguimos una más. Preguntas. Aprovecho para conocerlos un poco, estaría bueno conocer un poco, a ver con quiénes estamos tratando, ¿sí? Por ahí, como habrán visto, como les dije inicialmente, dentro del módulo de programación web vamos a desarrollarnos con el lenguaje de Python, ¿sí? Dentro de base de datos ahora les voy a explicar cuál va a ser el esquema de trabajo, ¿sí? La idea es concluir con un lenguaje que se conoce como un lenguaje SQL, ¿sí? De los que estamos acá, algunos es un curso introductorio, así que no se preocupen que vamos a ir transitando lentamente todo este camino, ¿sí? Durante el tiempo que dure la capacitación, pero hay algunos que ya programan algún lenguaje, por ejemplo Python, que conozca sobre base de datos, que conozca otros lenguajes y no conozca Python, o directamente empiezan desde cero. Sí, yo sé Python en la facultad, bien. Buenas tardes. Yo estoy haciendo un curso ahí en el informatorio de mujeres programadoras que te dan una introducción a Python. No Bien. mucho, digamos, no programo, soy ingeniera en sistema, no programo, tengo conocimiento de programación, todo, pero nunca lo apliqué. Bien, perfecto, bien. Bien, hay muchos que empiezan desde cero, ¿sí? Hay muchos que conocen otros lenguajes, ¿sí? Hay muchos que conocen un poco de Java y un poco de Python, son dos lenguajes que nos van a servir para ver diferentes contrastes, así que está bueno. Así que, bien, como les comenté, nosotros vamos a... Perfecto, bien Iván. A ver si puedo, ahí está. Nosotros vamos a aprender Python desde cero y vamos a ver todas las diferencias que existen con otros lenguajes. ¿Qué es lo que quiero lograr un poco con esto también? Es que si bien vamos a ver Python como lenguaje principal, ¿sí? Y finalizando el curso vamos a mencionar y vamos a ver un poco otras tecnologías que nos van a servir para todo lo que sea desarrollo web, ¿sí? Lo importante acá es que muchas veces entendamos los fundamentos que existen en la programación, ¿sí? Los fundamentos en cuanto a algoritmos, en cuanto a estructuras de control, ¿sí? En cuanto a cómo funciona un lenguaje de programación en sí, independientemente de que sea Python, independientemente de que sea Java, independientemente de que sea JavaScript, ¿sí? O lo que fuese, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes hoy arrancan con esto, para muchos de los que lo están viendo por primera vez y el día de mañana quieren cambiarse a otro lenguaje, ¿sí? La idea es que se queden con los fundamentos que hay muchas veces detrás de eso para que les resulte mucho más sencillo la transición de un lenguaje a otro,
¿sí? Así que la idea un poco también es que se vayan con estos conceptos, que los entiendan, ¿sí? Que vean cómo los implementa Python, pero que también existen otras formas de implementar un lenguaje de programación, ¿sí? Y cómo muchas veces lo haría otro lenguaje también, ¿sí? Así que vamos a dar contrastes con otros lenguajes, qué es lo que hace Python, qué hacen otros lenguajes y así, ¿sí? Así que después vamos a ver cuáles son, qué es lo bueno que nos trae Python, qué nos permite hacer y demás, ¿sí? Bueno, como les dije, la idea es explicar un poco todos los fundamentos que hay detrás de esto, ¿sí? Ahora les voy a comentar un poco cómo va a estar dividido y segmentado la capacitación, pero hay algo muy importante que tienen que entender, y es que vamos a aprovechar las clases, si bien vamos a explicar contenido, pero vamos a aprovechar las clases para sacar dudas, para ver ejercicios, para ver cosas puntuales, para ver cosas que no se entendieron, para mostrarles otras cosas distintas a lo que está en el material, ¿sí? Por eso les voy a pedir, y esto lo voy a recalcar al final, es que eh, le pongan mucho empeño porque van a haber parte, o sea, vamos a empezar lentamente, pero a medida que avancemos, ¿sí? Nosotros necesitamos de todos los conocimientos anteriores. Sí, eso es algo muy importante. Vamos a necesitar, esto va a ser como una bola de nieve, que la idea es que lo utilicen para bien, ¿sí? Que se construya y que no se los termine llevando por encima, porque realmente después, si bien vamos a empezar de los más fáciles, después muchas veces se complica, entonces hay que meterle mucha pila, mucha ficha, porque después vamos a empezar a ver cambios de paradigmas y demás, que para los que recién empiezan muchas veces pega fuerte el comienzo, entonces tenemos a veces empezamos 200, ¿sí? Y terminamos 50, justamente por este motivo, porque muchos se quedan en el camino, ¿sí? Y se pierde el hilo, ¿sí? Entonces, es un curso que es bastante intensivo en ese sentido en cuanto a contenido, ¿sí? Bueno, vamos directamente a lo que consiste el curso, ¿sí? Nosotros empezamos ahora en septiembre, el curso dura 4 meses, va a ser hasta diciembre, ¿sí? No sé, probablemente nos extendamos un poquito más debido a que se retrasó un poco el inicio, pero la idea es que dure de acá hasta diciembre, ¿sí? Así que son 4 meses. Bien. Vamos a tener 3 clases, 3 veces a la semana, ¿sí? Como les dije, el curso consta de 2 módulos, por un lado base de datos y por otro lado programación web. Las clases referentes a programación web las vamos a tener los días lunes y los días martes. Lo que sea referente a base de datos vamos a tener los días jueves, ¿sí? Todas las clases son de 17 a 19 horas, 2 veces por clase. Todos son encuentros virtuales vía Zoom. Y como les dije, aprovechen las clases, o sea, siempre lleguen a las clases con el material que les voy indicando leído, cosa que podamos agilizar y podamos hacer, optimizar el uso de las clases, ¿sí? Que sean realmente, que las aprovechen ustedes, ¿sí? ¿Qué base de datos vamos a ver, Gonzalo? No vamos a ver base de datos no relacionales, o sea, perdón, base de datos no SQL. Vamos a hacer hincapié en base de datos del tipo SQL, ¿sí? Ya que es un curso introductorio, después si querés profundizar, podés orientarte a ese tipo de base de datos, pero para esta primera etapa, que es un curso introductorio, vamos a arrancar y vamos a hacer hincapié en base de datos SQL, ¿sí? Las temas de asistencias y demás, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Bueno, ¿qué recursos vamos a utilizar durante lo que dure esta capacitación? ¿Sí?
principalmente vamos a tener el aula virtual, ¿sí? Imagino que si todos están acá es porque todos tienen acceso al aula virtual, ya la conocen. Ha pasado de que comisiones anteriores muchas veces al principio cuesta un poco el uso del aula virtual, tenemos algunos problemas, pero quédense tranquilos que a medida que vamos pasando los días nos vamos a ir amigando con eso, ¿sí? Periódicamente se va a estar actualizando y se va a estar subiendo el material para la semana. ¿Sí? Dentro habrán visto que tienen justamente los dos módulos, un módulo por un lado de programación web, otro lado de base de datos. Todo lo que respecta a contenido lo van a tener segmentado por temas, ¿sí? Cada tema va a tener su foro de consultas, ¿sí? donde justamente si tienen algún problema o lo que fuera lo van a tener ahí. También van a tener segmentado en actividades de lectura, ¿sí? Donde van a tener PDFs, presentaciones, van a tener segmentado también en videos, ¿sí? Hay muchos videos que se armaron para explicar diferentes temas, ¿sí? Así que la idea es que aprovechen cualquier duda, cualquier consulta, pueden utilizar los foros, ¿sí? Y también pueden utilizar el sistema de mensajería que maneja el aula virtual, pueden mandar mensajes privados, así que no hay problema. También de forma extra, ¿sí? Perdón, una cosa que no les comenté, que se me pasó por alto acá, es que si bien las clases son lunes, martes y jueves, ¿sí? Nosotros de manera extra podemos coordinar clases de consulta de caso que fueran necesarias, ¿sí? ¿Y qué significa en caso de que fueran necesarias? En que la idea es que ustedes periódicamente me den un feedback de cómo vamos, ¿sí? Por el medio que sea, que me digan, che, Lucas, hay algo que no se está entendiendo, este tema me está costando mucho, lo hablamos entre todos, lo consensuamos y podemos habilitar clases para explicar algún contenido extra que no se está entendiendo, ¿sí? Pero repito, para esto es muy importante que ustedes me comenten cómo van, si no se está entendiendo algo, ¿sí? Es muy importante este feedback, esta retroalimentación para planificar este tipo de clases, porque muchas veces pasa de que establecemos una clase un sábado a las 2 de la tarde y somos 5, y de los 5 uno solo consulta, ¿sí? Entonces, por mí no hay problema, pongo a disposición este tipo de clases, pero también les pido el compromiso de ustedes y que realmente la utilicen y las aprovechen, ¿sí? Todas las clases van a ser por Zoom. Cuando yo les digo, o por ahí puede pasar también de que por algún motivo tengamos que posponer alguna clase, supongamos que surja algún imprevisto, ¿sí? Todas las clases, si yo les digo, o por ahí charlamos y lo podemos mover una hora adelante, ¿sí? La idea es que siempre sea consensuada, salvo que sea algún imprevisto o algún problema por la que haya que suspender o programar, pero siempre son a través del mismo link, ¿sí? El mismo link y la misma clave de Zoom, ¿sí? Si yo les digo, vamos a pasar la clase, por darles un ejemplo, el viernes a las 7 de la tarde, el link siempre se mantiene, va a ser siempre el mismo, ¿sí? Así que ténganlo en algún lugar anotado. Bien. Disculpa, Luca, una consulta. Sí. Si es que vas a así suspender la clase o por el tema del horario, ¿por qué medio nos comunicarías ahí por la plataforma, por el aula virtual? Sí, ¿Cómo bien. sería la comunicación? Perfecto, bien. Ahí voy justamente acá como recursos extras, es lo que les quiero comentar. Como medio de comunicación vamos a tener el mail, ¿sí? Ahora voy a tener sus direcciones de correo, así que les voy a estar mandando mail. Voy a estar informando por el foro de noticias, no recuerdo si eran noticias o novedades, lo que aparece donde ustedes desde donde habrán visto este link a la clase, ¿sí? Cualquier cosa se los voy a estar escribiendo ahí, ¿sí? Así que previo a cada clase muchas veces también verifiquen ese lugar, esa zona de novedades para estar actualizados de si surge algún imprevisto o algo, ¿sí? O cualquier material, o sea, siempre va a ir a parar ahí.
Como les dije, usamos Zoom. Vamos a tener un canal de Slack. No sé si todos conocen Slack. Alguien no conoce, ¿sí? Slack es un sistema de mensajería que nos va a servir también para mantenernos comunicados, así que también cualquier mensaje va a ir a parar ahí. Bien, hay varios que no conocen, ¿sí? Ahora les voy a pasar el link, a ver si lo tengo a mano. Todo esto de igual forma se los voy a estar subiendo en el foro de novedades, cada uno de los links, ¿sí? Ahí tienen el link para unirse actualmente al canal de Slack, ¿sí? Vamos a tener ahí un espacio donde vamos a tener 3 canales. Un canal Slack es un sistema de mensajerías, justamente para intercambiar mensajes, el cual se compone de canales, ¿sí? Donde cada canal va a representar una temática. Y actualmente creo que está habilitado el canal general, donde vamos a hablar de temas generales, ¿sí? Vamos a tener un canal exacto similar a Discord, pero solamente la idea es que solamente sirva o lo utilicemos para intercambiar mensajes, intercambiar información, ¿sí? No tanto es un canal de voz como Discord probablemente. Así que bueno, ahí van a tener un canal para cada temática, un canal general para hablar de cuestiones generales, un canal para programación web y un canal para base de datos. La idea es justamente segmentar en estos canales para hablar de cada tema en particular sobre ahí, ¿sí? También vamos a tener un drive compartido, que es en donde vamos a estar subiendo las grabaciones de las clases, ¿sí? Las clases que si bien las tienen que participar, ¿sí? También las voy a estar subiendo a ese Google Drive para que tengan y les sirva como un medio de repaso para ver alguna cuestión que no se haya entendido, ¿sí? Entonces, diariamente, una vez finalizada la reunión o al otro día, estoy actualizando el Google Drive, así que también tenganlo presente y anótenlo, porque en realidad seguramente más de uno hasta el último día de clase está preguntando cuál es el drive donde se suben las grabaciones. Pero bueno. Bien, ¿cómo vamos al presente? Ya llegamos a esa parte, si no me adelanto a lo que tengo preparado. Lucas, una cosita Sí, antes de olvidarme. Lo que dijiste de lo que es novedades, sí. ¿eso es en lo que es Slack o en dónde? No alcancé a entender. No, lo de novedades es en el aula virtual. ¿Sí? En Tienen la una página de capacitaciones, Exacto, Bien. exactamente. ¿Sí? Ahí tienen una sección de novedades o noticias, creo que me dijeron novedades, que es donde se van a estar actualizando por ahí si es que por algún motivo Sí, hay sí. algún problema. ¿Sí? Que Dale, dale. es desde donde llegaron, me imagino, al link de la clase de hoy. ¿Sí? No sé cómo habrán llegado ahí. Que se pasó por un grupo de WhatsApp que era lo más sencillo, digamos. Pero sí, en lo que es el capacitaciones Chaco, digamos, estaba, pero no estaba tan fácil era más fácil hacer un ping nomás del WhatsApp web. Bien, ¿cómo vamos a evaluar un poquito? Va a ser un proceso de todos estos 4 meses, pero básicamente la asistencia y la participación de los encuentros vamos a evaluarlos mediante las planillas que se exportan desde Zoom, ¿sí? Así que todas las personas que se están uniendo a esta reunión, nosotros se la vamos a estar exportando y ese seguimiento se lo va a hacer de esa forma, así que no hay que dar presentes ni nada en ese sentido, ¿sí? Ya que el sistema lo va a generar automáticamente, ¿sí? A la vez, ustedes van a tener actividades obligatorias dentro del aula virtual para cada uno de los módulos. Ya vamos a hablar en detalle esto, ¿sí? Que va a ser un requisito para poder aprobar. Van a tener exámenes, ¿sí? Van a tener un proyecto final, ¿sí? Y vamos a tener foros de consulta, foros disparadores, en donde vamos a estar evaluando participación también, así que esto por ahí es un panorama de qué es lo que tenemos a disposición.
Bien, ahora sí vamos a entrar de lleno un poco en qué consiste cada módulo, qué vamos a ver, ¿sí? Y acá sí, ustedes, si tienen alguna duda, alguna consulta, les habilito para que lo digan, cualquier cosa, ¿sí? En primer parte, en la semana que viene vamos a arrancar con el módulo de programación web el día lunes, ¿sí? A las 17 horas. ¿Y qué vamos a ver? Esto para que tengan un panorama general de qué es lo que vamos a ver en este curso, cuál va a ser el alcance, ¿sí? Para los que les interese y quieran saber qué es lo que vamos a lograr. Vamos a, como les dije, todo esto siempre vamos a verlo. ¿Hay alguien que levanta la mano? David. Sí, yo Lucas, ¿me Sí, escuchás? sí, te escucho. Bueno, disculpa. Es una consulta de hoy desde las 5 de la tarde que estaba queriendo ingresar al Zoom con el código de comisión 4 y Sí. me pateaba hasta hace 25 minutos. Eso no sabe por qué, a qué se pudo haber sido. Eh, Creo que muchos entraron desde las 5 que habilitamos el aula, así que eh, puede ser que, no sé, en copiar y pegar o en algún momento haya habido algún error, pero no te sabría decir. Dale, gracias, Sí, o disculpa. sea, por ahí puede ser por ese motivo. Eh, no creo que sea problema de... No creo. Lo que sí, el aula se habilita, a ver, lo que contó David creo que era, era problema de credenciales, ¿sí? Por ahí generalmente lo que puede llegar a pasar es que no les habilita la entrada hasta que no habilite el ingreso. Entonces les va a dejar esperando, pero si es un error de credenciales el que le arrojó, en realidad habría que ver, por ahí están copiando y pegando mal, o por ahí si lo tipean, ver si no hay algún error, ¿sí? Bueno, Disculpa, a mí también me pasó lo mismo. Hoy yo estaba probando a la tarde, a eso de las 2:30 por ahí, para dejar guardados los links y los accesos, y me decía como que la clave era incorrecta. Como 4 o 5 veces probé, y bueno, y ahora menos mal que me dejó entrar, porque dije yo, si no, ¿cómo me conecto? bueno, y entraste con la misma clave, salvo que no les deje entrar hasta que no se inicie. Eso podría llegar a averiguar, pero eso sí, no les va a dejar entrar previamente, sino que les va a dejar entrar recién cuando se habilite. A una compañera también le pasó lo mismo. Me preguntó si yo pude entrar porque a ella le saltaba el mismo error que están diciendo los chicos. Claro, hay Bien. chicos que no pueden entrar aún. Disculpen, lo que puedo decirles es que a veces hay problemas de ese tipo cuando no se descarga el Zoom. O sea, tienen que descargar la aplicación Zoom y registrarse. O sea, depende de si ustedes entran por la aplicación o o están trabajando online. Esos son los problemas que suelen aparecer en Zoom, pero en realidad hay que corregir eso nada más. Ah, bien. Buena acotación. Así que, bueno, no sé si los que tuvieron ese problema fue justamente porque lo accedían desde la web o desde la aplicación. Bien. Otra cosa es que lo que pueden hacer a veces es reiniciar su computadora, porque a mí me pasa, y a mis compañeros también les suele pasar en las clases, que tienen que reiniciar su compu y ahí recién pueden entrar porque es un problema de Zoom nomás. Bien, buenísimo. Bien. O sea, por suerte estamos todos, los que tuvieron problemas igual pudieron ingresar, así que vamos viendo. De última, no sé, ponemos una contraseña más simple a ver si no es problema puede ser un problema de tipeo. Bueno, ¿qué son los...? Bien, vamos a ver un poquito esto. Igual quédense tranquilos de qué son los lenguajes de alto nivel y demás. Lo vamos a ver bien la semana que viene, ¿sí? Vamos a entrar de lleno en contenidos, ¿sí? Pero en esta primera parte del curso vamos a desarrollar un poco el concepto y los fundamentos que hay detrás de un lenguaje de programación, ¿sí? Vamos a tratar de entender qué es un lenguaje de alto nivel, ¿sí?
vamos a ver y utilizar qué herramientas que se utilizan en un entorno de desarrollo, ¿sí? Así que vamos a ver qué son las IDEs, qué son los editores de texto, y vamos a instalar Python como primer medida, así que esto va a ser un requisito para la semana que viene. La semana que viene todos tienen que tener instalando Python, funcionando y corriendo. Tengo entendido que ya está el material para esto en el aula virtual, ¿sí? Así que la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar con Python. ¿Cómo sabes ¿Sí? que estaba ahí? La última, sí, con la última versión que cuenten, mientras sea Python 3 en adelante, no vamos a tener ningún problema, ¿sí? No, si sabe algo me voy a hacer amiga porque Así que tarea 1 para el lunes, todos con Python instalado, y vamos a empezar a discutir sobre eso y vean el material que hay disponible, ¿sí? La idea es que todos por lo menos corran su primer Hola Mundo en Python, ¿sí? Gracias, y tienen ahí documentado todo el material. Bien, una vez que todos tengamos Python instalado y demás, ya te comento eso, Lisandro. Verifiquen ahora en el aula si es que tienen el material. Yo chequeé y estaba. Una vez que veamos Python, ¿sí? Vamos a empezar a iniciarnos en Python, ¿sí? Vamos a ver qué son las estructuras de control, vamos a ver qué son las estructuras de datos, ¿sí? Y vamos a empezar a entrar de lleno en conceptos de programación, qué son las funciones, ¿sí? Cómo funcionan. Siempre vamos a ver los fundamentos que hay detrás de eso y qué de eso implementa Python, ¿sí? Vamos a ver cómo manejar excepciones, vamos a ver estructuras avanzadas como listas, diccionarios y tuplas, ¿sí? Y todo esto se sustenta con aplicaciones prácticas, así que también van a tener una guía de ejercicios que lo van a poder hacer, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces? ¿Qué problemas se me plantearon? Muchos me dicen, che, Lucas, hasta acá yo o sea, entiendo todo lo que se explica en clase, entiendo qué es una lista, qué es un diccionario, qué es una tupla, qué es una función, entiendo cómo funcionan las estructuras repetitivas y las estructuras condicionales, pero cuando tengo que resolver un problema, no sé cómo empezar, ¿sí? Y ahí justamente pasa de que no todos practican, no llegan a las clases sin haber leído el material y después no dedican la práctica que requiere, ¿sí? Justamente nuestro rol acá, como ya vamos a llegar al final y vamos a ver para qué nos estamos preparando, que estamos preparando nosotros cuando finalicemos este curso, la idea es que caigamos dentro del concepto de desarrolladores full stack en Python, ¿sí? Junior si se quieren, pero full stack en fin. Si alguno no escuchó qué significa esa palabra, lo vamos a explicar, ¿sí? Y justamente el rol principal nuestro va a ser poder resolver problemas con justamente todo este abanico de herramientas que vamos a aprender, ¿sí? Entonces, si ustedes leen un problema y al final no pueden aplicar todo lo que estamos viendo, ahí realmente estamos ante un problema grave, entre comillas, ¿sí? Y en ese caso, cuando algo no se entiende, cuando hay alguna duda, cuando lo que fuese, no duden en escribirme, no duden en levantar la mano, no duden en nada, y digan, che, hasta acá no estoy entendiendo nada, ¿sí? Y no dejen pasar tiempo, ¿sí? Porque ahora vamos a ver diferentes puntos, ¿sí? Les voy a comentar y espero que acá cuando lleguemos a esos puntos o cuando lleguemos al final se acuerden de mí cuando les dije eso, ¿sí? Porque son puntos claves en donde el curso hace un punto de inflexión y cambia el rumbo, ¿sí? Y muchos se pierden, ¿sí? Así que vamos les voy a decir dónde están esos para que ya de antemano se preparen y estén listos, ¿sí? Lucas, te consulto, sí. todo lo que vamos a dar en la clase siguiente ya no lo vas a dar por adelantado, digamos, ¿no? En la clase anterior. ¿O va a ser Claro. todo por... No, a ver,
todo lo que vamos a ver en una clase, ¿sí? Nosotros vamos a ver cosas, por eso que ustedes tienen que traerlo leído previamente y ese material ya va a estar disponible antes de la clase. ¿Sí? Vale, súper. Bien. Las clases que han grabado, sí, eso ya les expliqué, ya les pasé el link de las grabaciones. ¿Sí? Una vez que nos introduzcamos a los conceptos de Python, vamos a ver puntualmente un nuevo paradigma, ¿sí?, de programación, que es el paradigma orientado a objetos. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es. ¿Sí? Vamos a ver Git. ¿Sí? Vamos a manejar Git, vamos a crear nuestros propios repositorios para trabajar con nuestros códigos fuentes ahí adentro. ¿Sí? Y al final del curso vamos a introducirnos a lo que son las arquitecturas web, ¿sí? Cómo funcionan, y vamos a ver un framework para el desarrollo de aplicaciones web que se llama Django. ¿Sí? Y con eso vamos a desarrollar el proyecto final. Te consulto, Lucas, antes de continuar. Sí. En cuanto a lo que sería el drive que pasaste, sería para ambas clases, ¿no? Tanto para lo que es desarrollo como base de datos. Exactamente, sí. Van a tener dos carpetas, una donde van a estar subidas las clases, o sea, van a estar separadas. En esa carpeta van a tener adentro una que va a ser programación web y otra que va a ser base de datos. Perfecto, perfecto, gracias. Bien. Como les dije, hay 3 puntos donde justamente cambia repentinamente, no es que cambia repentinamente, sino que siempre lo que vemos anteriormente lo vamos a aplicar, pero la manera de cómo resolver los problemas cambia. ¿Sí? Al principio nos vamos a introducir, y esto muchas veces cuesta, en el desarrollo de aplicaciones a través de línea de comandos. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en detalle la semana que viene. ¿Sí? Toda esta primera y segunda parte, la interacción de un usuario con nuestras aplicaciones que desarrollamos, van a ser vía una terminal, vía una terminal de comandos, ¿sí?, que es donde vamos a probar las diferentes estructuras de control, las estructuras de datos y demás. ¿Sí? Y acá está donde yo donde les digo que pasan muchas veces el primer problema, donde muchos se pierden y les cuesta aplicar todo esto que vimos a un escenario en particular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando terminamos de transitar esta primera parte, ¿sí?, donde vemos o estructuramos nuestros primeros programas de alguna forma en particular, ¿sí?, viene un nuevo paradigma, una nueva forma de hacer las cosas, que se llama programación orientada a objetos, y nos cambia un poco la regla de juegos, pero seguimos usando lo que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, si alguien estaba perdido anteriormente, acá se nubla aún más y se complican las cosas. ¿Sí? Cuando cerramos de ver programación web, entramos a ver, programación orientada a objetos, empezamos a ver arquitecturas web, empezamos a ver otras tecnologías además que existen en el ecosistema web, y ahí muchos se terminan de perder y se complica aún más. ¿Sí? Así que vamos a ver muchas cosas, vamos a ver muchos conceptos. Métanle ficha para estar al día, para seguir las clases y para que realmente les sirva al curso, ¿sí? Que sea realmente provechoso para ustedes mismos, ¿sí? Que les saquen provecho, ¿sí? Y justamente que saquen provecho de las clases síncronas, justamente. ¿Sí? Todo lo que vamos a ver está fundamentado sobre Python, ¿sí? O sea, Python, vamos a ir transformando todo para el uso de Python para llegar a nuestro objetivo, que va a ser el desarrollo de aplicaciones web, ¿sí? Pero para eso, primeramente vamos a tener que transitar y aprender otras cosas, ¿sí? Por eso el curso está organizado de esta forma, ¿sí? Y sigue esta línea. Estos son los 3 puntos clave, los 3 hitos, los 3 puntos de inflexión que les hablaba, ¿sí? Así que, llegado el momento, tengan cuidado, metanle ficha, y si algo no se entiende, siempre háganmelo saber. La idea es que los cursos sean bastante dinámicos, haya bastante interacción,
¿sí? Que ustedes pregunten, que yo también pregunte qué piensan ustedes, ¿sí? Así que no, si no se vuelve aburrido, sino la idea es que no sea un monólogo, que no sea solamente yo el cable, sino que sean ustedes los que planteen cosas, planteen problemas, planteen dudas, y si hay otro que conoce otros lenguajes y a la vez quiere comentar cómo resuelve ese lenguaje determinados problemas, bienvenido sea, también va a alimentar. ¿Sí? La idea es que todos alimentemos esto, ¿sí? La industria del software en sí es una industria donde hay una comunidad muy fuerte, ¿sí? Todos los problemas, todas las dudas ya están resueltas, ¿sí? Así que muchas veces inclusive hay que saber buscarlas nomás, ¿sí? Y sobre eso voy a hacer hincapié, voy a hablar un poquito más adelante. Vamos a ver el framework que vamos a ver particularmente es Django, Lisandro. Flask no. Flask también es un micro framework para Python, ¿sí? También muy demandado, ¿sí? Es mucho más liviano que Django, pero Django te ofrece muchas otras cosas más que por ahí en Flask lo tenés que instalar o lo tenés que traer manualmente si es que querés hacer uso, ¿sí? Pero Flask no vamos a ver, lo podemos comentar más adelante, así que bueno. Fabio, está buena la pregunta porque ya se los aclaro. Ustedes en el aula virtual, como les dije, para aprobar el curso hay que hacer actividades obligatorias, ¿sí? Esas actividades obligatorias también tienen, en el caso de no aprobar, y aprovecho para comentarles, tienen la posibilidad de recuperarlas, ¿sí? Probablemente sea la semana siguiente o sea al final del curso, eso lo vamos a ir viendo. Así que también tienen la posibilidad de recuperar. Todas las actividades obligatorias tienen en el título la palabra o la frase actividad obligatoria. ¿Sí? Las que no dicen actividad obligatoria no son actividades obligatorias, pero las tienen que hacer de todas formas. ¿Sí? Ya que uno de los criterios de evaluación va a ser justamente el seguimiento de su actividad en el campus virtual. ¿Sí? Bien, ahí te respondieron, Gabriel. ¿Sí? Les hablé de Git. No de GitHub en particular, GitHub es un sitio específico, sino que yo hablé de Git, ¿sí? O sea, Git, ¿sí? Que es para el manejo de repositorios que ya vamos a ver, vamos a hablar en particular sobre eso, ¿sí? Lo de SQL, ojo que SQL vamos a ver de acá a 2 meses y medio recién, ¿sí? Ya voy a llegar a la parte de SQL y vamos a ver cómo en realidad de base de datos y vamos a ver cómo va a estar estructurada ese módulo, ¿sí? Bien, esto es con respecto a, recuerden, que quédense fijos con esta imagen porque cuando empezamos a ver la parte de programación orientada a objetos, muchos se quedan con la nostalgia de todo lo que se vio anteriormente y quieren volver a eso, ¿sí? Porque realmente es un cambio bastante importante y ni hablar cuando empecemos a ver el tema de programación web, ¿sí? Así que, bueno, de vuelta, el curso de programación web, el módulo, mejor dicho, de programación web, ¿sí? Nosotros vamos a ir habilitando contenido, donde van a tener tanto PDFs de lectura, como presentaciones, videos, ¿sí? Cada unidad, por así llamarla, cada sección dentro dentro de cada módulo va a tener su respectiva actividad obligatoria que tienen que hacerla sí o sí. Va a estar habilitado un determinado día, a una determinada hora, y va a tener así como tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿sí? Se cierra, no se la puede hacer más, ¿sí? Van a tener la posibilidad de recuperar, ¿sí? Recuperar una actividad que está penalizado a la vez, ¿sí? Tiene un criterio de penalización. Acá también un concepto muy importante. Hay actividades, las actividades son todas, las actividades de los exámenes son todas por el aula virtual, ¿sí? Van a notar que cuando lo tengan que hacer van a ver que hay actividades que suman puntos y hay actividades que
contestar mal restan puntos, ¿sí? Así que no lo hagan de forma aleatoria, no lo hagan de forma random, sino que prepárense previo a hacerlo, ¿sí? Muchas veces pasó de que muchos entraron a probar suerte y después dicen, che, yo entré y tal cosa, y no lo háganlo a conciencia. También muchas veces pasó de que todas las actividades se aprueban con 6, ¿sí? O 60, no recuerdo si sobre 100 o sobre 10, lo van a ver de igual forma en la actividad, pero muchas veces pasó también de que si vos aprobaste, ahí está un poco la penalización que hablaba, es que si vos aprobaste la primera instancia, no es necesario que rindas al recuperatorio, porque muchos quieren rendir para obtener una mejor calificación y terminan saliendo mal, ¿sí? Y la nota que les queda, si mal no recuerdo, debería chequear si continúa de esa forma, es una ponderación, creo que es el promedio entre las dos calificaciones, ¿sí? Entonces, a veces aprobaron la primera, quisieron rendir de vuelta, salieron mal, por ende la calificación final que les va a quedar es salir mal y no hay forma de ir para atrás de eso, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado y ya se lo estoy advirtiendo de antemano, ¿sí? Van a tener un examen en el medio del curso. Acá seguimos hablando solamente para el módulo de programación web. Vamos a tener un examen en la mitad, ¿sí? Que va a ser después de ver el tema de base de datos, ¿sí? Y previo a ver el tema de programación web. Ahí van a tener un examen que también van a tener que aprobarlo y va a tener su recuperatorio. Y al final vamos a tener un proyecto final que es un proyecto grupal, ¿sí? Que justamente nosotros le damos un escenario y para ese escenario ustedes los tienen que resolver mediante el desarrollo de un sistema web utilizando el framework Django, ¿sí? Para eso van a hacer uso de todo lo que vimos hasta ese punto, ¿sí? Van a tener que subir su proyecto final en un repositorio, ¿sí? Y ese repositorio va a ser un repositorio público del cual yo voy a tomar el trabajo y sobre el cual se va a hacer la corrección final. ¿Cuántos recuperatorios hay? Generalmente cada actividad tiene su propio recuperatorio, ¿sí? Hay un recuperatorio por actividad. Entonces tenemos, para probar, también actividades obligatorias, vamos a tener un examen y vamos a tener un proyecto final, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Lucas, yo justo estaba por preguntar lo del proyecto final. ¿Va a ser de toda la comisión un solo proyecto o se va a dividir en grupos? ¿Lo elegís vos, esos? ¿Lo elegimos entre nosotros? ¿Cómo sería? Generalmente, y esto varía, a ver, el escenario todavía no está definido, la modalidad siempre es grupal, ¿sí? Y la elección de grupo lo vamos a ver cómo lo hacemos llegado al momento, ¿sí? Puede ser liberado, o sea, no liberado al azar, sino liberado a criterios de cómo está cada uno y de acuerdo al perfil de cada uno que llegó hasta ese punto, ¿sí? La idea es que se haga una distribución equitativa de los grupos, ¿sí? Así que eso lo vamos a ir viendo. Así que no necesariamente va a ser por afinidad, Walter, ¿sí? Pero vamos a ir viendo llegado al momento, ¿sí? Pero lo que sí es grupal, ¿sí? Porque si no nos quedan muchas veces grupos muy desbalanceados en cuanto a conocimientos técnicos, ¿sí? Y llegado a ese punto es mucho. A ver, el trabajo, el desarrollo es un desarrollo bastante pesado que demanda mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la idea es que queden grupos bastante, por lo menos balanceados para bien, ¿sí? ¿Alguna otra duda hasta acá con lo que respecta a programación web? Te consulto, ¿el tema de los exámenes serían escritos todos o tendríamos alguno oral? No, todos los exámenes
van a ser en la plataforma, en el aula virtual. Generalmente son exámenes del tipo multiple choice, ¿sí? Que no quita que haya alguna que otra actividad de redacción o cosas de ese estilo, pero en general son de ese tipo. Ok. En cuanto a qué herramienta pueden utilizar, Nicolás, ¿sí? El que ya vio y se quiere adelantar, ¿sí? Además de Python, pueden instalar algún tipo de IDE o algún editor de texto, ¿sí? Lo vamos a discutir la semana que viene esto, ¿sí? Yo particularmente utilizo Sublime, ¿sí? Para todo lo que tengamos que hacer y demás, les basta con algún editor de texto, ¿sí? Pero PyCharm es una IDE bastante completa para Python, así que el que lo quiera utilizar, ya queda libertad de cada uno probar las herramientas que mejor se adapte, ¿sí? Visual Studio está perfecto, ¿sí? Sublime, Notepad++ también, ¿sí? Todo el que les resulte más cómodo, ¿sí? Así que no hay ningún problema. Blog de notas se te va a complicar un poquito, pero de servir sirve. ¿Sí? Lo ideal sería que utilicemos algún editor de texto, alguna IDE, ¿sí? Pero, PO justamente es la sigla de programación orientada, significa programación orientada a objetos, y es un paradigma de programación que lo vamos a trabajar durante el curso, ¿sí? ¿Puedo escribir código en Word? Para nada, Lisandro. ¿Sí? Word es más un procesador de texto que no nos va a servir para estos fines, ¿sí? Puedes tomar nota con Word, pero al momento de programar vamos a tener que inclinarnos por alguna otra herramienta, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. En el blog de notas los puedes hacer, pero no te recomiendo, Paul, y más para lo que viene a futuro, ¿sí? Te recomiendo y les recomiendo que se familiaricen con las herramientas de desarrollo, ¿sí? Que igual ya vamos a ver todo ese abanico de Va a haber herramientas una que vamos clase, a ¿no? tener. Con respecto a eso que están consultando los Exacto. chicos ahí en el... Ah, Es- perfecto, perfecto. A ver, por eso, el lunes vamos a empezar a discutir de todos estos temas, ¿sí? Por ahí puede ser que alguno se pierda con la terminología. Por eso quiero que lean primero todo el material que van a tener habilitado en la primera parte del curso, que ya lo tienen en la parte de programación web, así que sobre todos esos temas vamos a estar discutiendo el lunes, ¿sí? Bien, Atom también, ¿sí? Como les dije, yo particularmente utilizo Sublime, ¿sí? Y es con lo que es lo que les voy a mostrar durante todo el curso, y nos sirve desde acá hasta que termine, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda Hola, con Lucas. respecto? Sí. Bueno, te hablo desde mi punto en que lo único que tengo es la primera parte del informatorio. Y bueno, sí, estuve viendo que se utilizan IDEs y básicamente solamente mi información que tengo es la de la primera parte del informatorio. Y por eso quería preguntarte justamente eso. ¿Tendríamos que descargar ya algún tipo de programas como para hacer funcionar algunos códigos que vos nos vas a ir pasando o a modo de práctica? Y bueno, en fin, mi consulta es esa. ¿Qué Sí. tendríamos que ir descargando como para arrancar? Principalmente para el lunes tienen que tener instalado Python corriendo en sus PCs. Tienen que tener instalado algún editor o alguna IDE, ya sea Sublime, Notepad, PyCharm o el Visual Studio, cualquiera es por eso. Todo eso tienen un material para eso, no quiero entrar en detalles, ¿sí? Léanlo, fíjense qué es lo que hay y necesito que tengan ese material y esas herramientas, mejor dicho, preparadas para el día lunes, ¿sí? Si alguien tiene algún problema, me lo dice y lo vamos resolviendo. Para eso tenemos el mail, ¿sí? El Slack ahora, ¿sí? Así que bien.
Los apuntes van a estar todos, están subidos actualmente en la parte en el aula virtual. ¿Sí? Así que péguenle una mirada y fíjense qué es lo que hay. ¿Alguna consulta por ahí? Perfecto, o sea, respondes totalmente a mi duda y era lo que necesitaba saber. ¿Vos te pasarías los links para descargar tanto Python como, no me acuerdo cómo dijiste, el editor de Está texto que todo, ocupaba? sí, está, bueno, a ver, les muestro ya que estamos. A ver. Vamos a... Lucas, ¿qué características tienen que tener las PC, digamos, para instalar esto? ¿Son pesados los programas o no tanto? No, o sea, va a funcionar, no necesitamos muchos requisitos. Así que, fíjense que si ustedes googlean Python, ¿sí? Ya desde el sitio Python es un lenguaje de programación multiplataforma, así que lo pueden utilizar tanto en Linux, Windows, Mac o lo que sea sobre el cual estén trabajando, ¿sí? Tiene una sección de downloads, ¿sí? Donde pueden descargar las diferentes versiones, ¿sí? Mientras sea Python 3 en adelante, les sirve cualquiera. Actualmente la versión más reciente ronda la versión 3.9, ¿sí? Así que acá 397 descargan, ¿sí? Si trabajan sobre Windows es next, next, next. Hay un punto importante y ya lo voy a aclarar a ver si lo puedo instalar yo, que es el siguiente, que por ahí les puede llegar a generar unos inconvenientes, ¿sí? Acá, cuando ustedes instalan, ¿sí? Van a ver esto. Por default, esta casilla les va a aparecer deschequeada, ¿sí? Así que chequéenla y después vayan a instalar, ¿sí? Verifiquen eso nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto agrega las variables de entorno, la ruta de instalación de Python. Si no lo hacen, no los agrega y por ahí y por ende lo van a tener que hacer manualmente después, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, chequeen esta última parte, ¿sí? Y de esa forma, ahí sí continúen con la instalación, que es next, 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 y con Lucas, eso basta. Sí. disculpa, buenas tardes. Yo ya instalé y no Tardes. chequeé esa casilla. ¿Cómo lo hacemos manualmente después? Bueno, mira. Esto, fíjate que acá me aparece la ruta, ¿sí? Vos lo que tenés que hacer es identificar cuál es la ruta en la cual se instaló Python, ¿sí? Deberías ver dónde está instalado, ¿sí? Si estás en Windows, ¿sí? Un segundito, ¿sí? Lo muestro acá, ¿sí? Hago clic derecho, propiedades, ¿sí? Me voy a la opción de configuración avanzadas, ¿sí? Y acá tengo una sección de variables de entorno, ¿sí? Hago clic en variables de entornos y tengo que verificar que Python, o si lo tengo instalado para un usuario en particular o para todos los usuarios, tengo que ver que la ruta esté configurada acá adentro, ¿sí? Y acá tienen que agregar la ruta, tienen que identificar el directorio y verificar que estén estas dos rutas. Una a la carpeta donde está Python instalado y la otra es a la carpeta scripts, ¿sí? O te vas acá, puedes agregar uno nuevo y copiar y pegar la ruta, si no. ¿Sí? Dale, buenísimo, gracias. Y si no, bueno, la opción más fácil es instalar y desinstalar e instalar nuevamente. ¿Sí? ¿Podrías Bueno. explicar de vuelta desde ahí de la instalación, por favor? Porque justo se me cortó el internet. ¿Vos ya instalaste o querés, o me consultás qué instalar por primera vez? No, ya lo instalé y de ahí no sé cómo seguir. Bien, mirá. Para todos los que ya instalaron, ¿sí? Lo que yo les dije recién es que les recomendé que tilden esto, ¿sí? Muchos me dijeron que no saben si lo hicieron o no, que tilden la opción de agregar Python al pad de las variables de entorno, ¿sí? Una forma de chequear de que tengan realmente instalados Python correctamente es que abran, ¿sí? Si trabajan sobre Windows,
¿sí? Aprietan la tecla Windows y escriben la palabra CMD, y eso lo que les va a hacer es, les va a abrir una ventana de símbolos de sistema, ¿sí? Una ventana de comandos, ¿sí? Y si ustedes escriben la palabra Python, version, ¿sí? Les va a aparecer qué versión de Python tienen instalado, ¿sí? Si no, les va a decir que no se reconoce el comando Python, y entonces, si es que lo instalaron, significa que no tienen configurado correctamente las variables de entorno, ¿sí? Y ahí es donde tienen que ir a configurar la variable de entorno, o bien desinstalen, instalen nuevamente y agreguen el check, ¿sí? ¿Se entendió? Después, ¿sí? Y me dice, Bien. no se reconoce como un comando interno o externo. Sí, entonces quiere decir que no tenés configurado correctamente el path, ¿sí? Entonces Así que borro y pago de vuelta, instalo de o sea, vuelta. sí, va a ser lo más fácil y rápido, ¿sí? Los que tienen otros sistemas operativos no van a tener ningún problema, porque pues, justamente Python es un lenguaje de multiplataformas, así que para nada, Lisandro. ¿Por qué a mí cuando abro la consola se me cierra el instante? Deberíamos chequearlo. No te sabría decir qué está pasando, no debería cerrarte al instante, ¿sí? Sí, Fabio, no hay problema mientras sea un Python 3.6 en adelante, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Y, está bueno lo que decís, Facundo, ¿sí? Porque si bien a mí me funciona con Python, a muchos les puede funcionar, porque estos son alias, ¿sí? Con la palabra Python 3 en realidad, ¿sí? Acá, en mi caso, no me funciona con Python 3, pero también pueden probarlo de esta forma. O prueban Python version, o bien prueban, Python 3 version. Alguna de las dos formas le debería funcionar sí o sí. ¿Sí? Bien, eso un pequeño comentario. No necesariamente para Python 3, porque pues, inclusive puede pasar de que tengamos varias versiones de Python instaladas en nuestra compu, ¿sí? Tranquilamente, por algún motivo podemos necesitar trabajar con diferentes versiones, inclusive con Python 2, y entonces muchas veces podemos asignarle el alias de Python 2 para utilizar con esa versión, y Python 3 para la versión de... Pero sí, es verdad que Linux ya trae instalado por default tanto Python 2 como Python 3, ¿sí? Y Carlos, vos tenés Linux, ¿sí? Con Python, Mac dijiste, ¿sí? Si solamente escribís, por eso, esas palabras son Python 3 o Python lo que fuese, son alias que se le asigna a el intérprete de Python, ¿sí? Así que bien, todo depende cómo sea el alias que les tome como correcto al momento de hacer la instalación, ¿sí? Python es un lenguaje interpretado, y ya vamos a ver qué es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa que es eso? ¿Sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá del módulo de programación web? Podéis usarlo al comienzo, Carlos, pero después vamos a tener que familiarizarlos con la terminal, ¿sí? Y Julián, vos habrás escrito la palabra Python directamente y te abrió justamente la terminal interactiva, ¿sí? Vos lo que hiciste fue escribiste la palabra Python, seguro, y le diste Enter. ¿Sí? O sea, ahí de esa forma abriste la terminal interactiva, ¿sí? Entonces si yo escribo Python me abre la terminal interactiva, ¿sí? Por ende yo puedo empezar a escribir acá en Python, ¿sí? Si vos querés salir, escribís exit y de esa forma salís.
Sí, eso, si lo querés, no, chequealo, no te va a hacer problema, Ramón. Sí, eso quiere decir que lo tenés, así que está bueno, está perfecto. ¿Sí? Fabián, no, a ver, la idea de la clase de hoy es no meternos todavía en estos temas, pero bueno, ya que preguntaron, sacamos algunas dudas y también está bueno estos comentarios porque a veces les puede generar inconvenientes, así que el lunes sí ya vamos a hablar de lleno sobre todos estos temas. Bien, ¿alguna otra duda hasta acá? ¿Seguimos? Ya me perdí. ¿Qué pasó, Andrea? La verdad que sí, se te pierde un poco las cosas, pero yo creo que va a ser mejor instalarlo, no tocar nada y después verlo bien cuando iniciamos las Sí. clases nomás, como para Sí, evitar sí. más pérdida del horario en la Confusiones. introducción. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, seguimos entonces. Hasta acá vimos todo lo que sea el módulo de programación web. Bien, Fabián. Base de datos, ¿sí? Base del módulo, lo vamos a ver en paralelo y como les dije, lunes, martes, programación web, jueves, bases de datos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ver base de datos en particular? ¿Sí? Primero vamos a introducirnos en qué son las bases de datos, qué es un sistema de información, la importancia y demás. ¿Sí? Antes de llegar a tocar o a ver una base de datos en puntualmente, mejor dicho, ¿sí? Vamos a ver este esquema, ¿sí? De modelados, vamos a ver un esquema de modelados de datos, ¿sí? Primero vamos a enfocarnos en datos para después ir a una base de datos y comprender cómo funciona, ¿sí? Entonces, por eso vamos a hacer una transición y vamos a empezar a dar vueltas entre tres modelos, ¿sí? Por un lado, un modelo conceptual, por otro lado, un modelo físico y por otro lado, un modelo, modelo conceptual, un modelo lógico y en tercer lugar, un modelo físico, ¿sí? Vamos a entender los conceptos de qué son los datos, ¿sí? Cómo almacenar la información, ¿sí? Vamos a ver qué son las entidades, qué son atributos, ¿sí? Todo esto lo vamos a ver dentro de un modelo conceptual y vamos a ver diagramas para modelar un escenario en particular que requiere el almacenamiento de información, ¿sí? Vamos a ver el primer diagrama, que se conoce como DER o diagrama entidad-relación, ¿sí? Que nos va a abstraer en determinadas cuestiones, ¿sí? Al cual después le vamos a aplicar una serie de transformaciones y lo vamos a pasar a un diseño de tablas, que ese diseño de tablas es finalmente lo que se guarda en una base de datos del tipo SQL, vamos a ver base de datos relacionales particularmente, y es lo que se va a plasmar dentro de nuestro modelo físico, ¿sí? Entonces vamos a ver esas tres transiciones, ¿sí? Vamos a empezar con un modelado conceptual, para pasar a un modelo lógico y finalmente un modelo físico, donde vamos a ver cuestiones de implementación en particular, ¿sí? Si no se entendió lo que dije, no se hagan problema, ¿sí? Lo vamos a ver qué significa. DER significa diagrama de entidad-relación, ¿sí? DER o MER también significa lo mismo, modelo entidad-relación o bien diagrama entidad-relación, ¿sí? APIs, no, eso no les dije, no les comenté anteriormente, ¿sí? Si ustedes ven acá, cuando yo les hablé, les dije que vamos a ver un framework en la parte de programación web que es Django. Django sigue un patrón arquitectónico que es el modelo vista template, que se basa en un modelo vista controlador, ¿sí? Y no vamos a hacer foco en el desarrollo de microservicios o de APIs, ¿sí? Sino que vamos a introducirnos primeramente y principalmente con este patrón arquitectónico, ¿sí? Así que APIs, Django, sí, lo que sí, siempre yo les cuento que ustedes después me pueden hacer las consultas que quieran de Python, de Django, yo los puedo orientar y les puedo decir, mirá, para esto tenés que hacer esto, para esto otro, esta otra cosa, ¿sí? En ese sentido, los puedo orientar en cuanto al desarrollo o al contenido en sí, ¿sí? Si ustedes quieren, nosotros vamos a ver Django,
Django trae todo su módulo para el desarrollo de APIs, que es Django REST Framework, ¿sí? Que lo pueden utilizar, pero no está dentro del alcance del curso. ¿Sí? Bien, entonces, bien, ahí tenemos perfecto, Gabriel, que es un diagrama de entidad-relación. Vamos a construir ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, como les dije, antes de llegar a ver un nuevo lenguaje, ¿sí? Que es SQL, vamos a pasar por diferentes tipos de modelados, ¿sí? Para llegar a ese punto. ¿Sí? Vamos a ver el lenguaje SQL en particular, finalizando. ¿Sí? Vamos a hacer consultas, vamos a ver qué son las subconsultas, cómo insertar, cómo crear, cómo consultar sobre tablas, sobre bases de datos. ¿Sí? Vamos a ver los distintos tipos de bases de datos que existen. ¿Sí? Vamos a trabajar sobre bases de datos del tipo relacional particularmente, ya sea SQL Server, Postgre, MySQL, SQL Server, no se asusten, no se preocupen. ¿Sí? Y vamos a cerrar el tema de base de datos viendo conceptos muy buenos, muy interesantes, que son procedimientos almacenados, triggers, ¿sí? Vistas, vamos a ver funciones sobre base de datos. Todas estas son cuestiones bastante avanzadas, y la idea es que todos se formen y todos terminemos conociendo esta terminología, ¿sí? Así que está bueno, que estoy viendo y tomando algunos casos puntuales, ¿sí? de personas que por ahí no están familiarizadas con estos conceptos, ¿sí? Llegado el momento, ¿sí? Espero que ya todos estemos en la misma sintonía, ¿sí? Lógica, cuestiones de lógica matemática lo vamos a ver en la parte de programación web, que va a estar interesado, que es interesante que conozcan, no sé si haces referencia a eso, Gonzalo, ¿sí? Que todo lo referente a AND, OR y esas cuestiones que nos van a servir para el desarrollo de estructuras de control y demás. ¿Sí? Bien, así que al finalizar esta parte, todos tenemos que estar capacitados para desarrollar consultas en una base de datos, para manipular una base de datos, para crear tablas, ¿sí? Así que vamos a tener sólidos conocimientos de bases de datos también, ¿sí? Al igual que el módulo de programación web, el módulo de base de datos consta de actividades obligatorias, ¿sí? Por cada tema, y también va a constar de un examen, ¿sí? A diferencia de programación web, no hay un trabajo final, ¿sí? No tenemos un trabajo final, un escenario, ¿sí? Bien. Ah, bien, buena. Bueno, ahí podemos, Dante, en ese caso está bueno, a ver, los que por ahí vayan más avanzados, como les digo, no, o sea, no hay problemas que hagan consultas o por ahí esas consultas pueden ser que les genere mayores dudas a otras personas, ¿sí? Pero también no se asusten con estas consultas. Quédansela para en un futuro todos vamos a entender esto y a manejar toda la misma terminología, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo una vez que terminemos este curso? ¿Sí? La idea es que todos tengamos un perfil, ¿sí? Del tipo full stack, ¿sí? Cuando hablamos de full stack, ¿sí? Estamos hablando en programación, existen una pila de tecnologías a saber al momento de hacer desarrollo web. Hay gente que se orienta para un aspecto puntual en el desarrollo web, hay otros que se orientan a otro aspecto puntual, ¿sí? La idea es que nosotros tengamos una visión por arriba de eso, ¿sí? Y conozcamos estos dos aspectos, ¿sí? Exactamente, Roberto, ¿sí?
está por un lado la parte del frontend, por otro lado la parte del backend, ¿sí? La idea es que tengamos una visión periférica de todos estos elementos, de todas estas tecnologías, bastante simples, ¿sí? No avanzadas, pero que por lo menos tengamos un entendimiento de todos estos conceptos y nos transformen en desarrolladores full stack, ¿sí? Al finalizar este curso, cada uno de ustedes va a tener una carta de presentación, ¿sí? Por ahí muchas veces cuando uno se inicia en programación y no tiene experiencia en desarrollo, ¿sí? Una de las cosas puntuales que se evalúan al postularse, por ejemplo, alguna vacante en tecnología, es la experiencia previa que hayan tenido, ¿sí? O bien los trabajos que hayan hecho, ¿sí? En términos de desarrollo, si se quiere, ¿sí? Entonces, muchas veces una carta de presentación para un desarrollador junior es su repositorio, ¿sí? Que es en donde la otra persona ve qué fue lo que hizo, ¿sí? Qué lenguajes utilizó, qué tipos de proyectos trabajó, ¿sí? Entonces, que alguien tenga un desarrollo, un repositorio público en donde pueda exponer sus trabajos, muchas veces es muy importante al momento de buscar, por ejemplo, una vacante o un puesto en tecnología, ¿sí? La idea es que todos finalicemos este curso con un proyecto final, ¿sí? Y obviamente vamos a ver cómo crear nuestros repositorios y cómo trabajar con repositorios, ¿sí? Hoy en día la industria de la tecnología es muy demandada, ¿sí? Hay hay muchos puestos y pocas personas capacitadas, ¿sí? Y acá es donde quiero recalcar algo muy importante, ¿sí? Es difícil encontrar personas justamente capacitadas en tecnologías, ¿sí? Así que aprovechen el curso, métanle ficha, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿sí? Todo lo que vamos a ver en este curso está disponible en la web, ¿sí? Vamos a tocar muy poco, nos vamos a enfocar, Lisandro, principalmente en desarrollar del lado del backend con Django, ¿sí? Pero lo que no quiere decir es que veamos un poco de JavaScript, un poco de CSS, tenemos que conocer HTML y justamente este abanico de tecnología es los que nos convierten en desarrolladores full stack, ¿sí? Así que después ustedes se podrán especializar en las siguientes etapas, ¿sí? En las siguientes etapas pueden ver tecnologías más orientadas a ese ámbito. La idea acá es introducirnos, es un módulo de introducción al desarrollo de aplicaciones web, ¿sí? Como les dije, todo lo que veamos acá va a estar disponible en la web. Hay millones de videos de YouTube que van a explicar lo mismo que ven acá. Está lleno de documentación internet, ¿sí? Así que lo que estaría bueno que ustedes aprovechen son justamente estos encuentros síncronos, ¿sí? Para poder ver otros aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver acá está en la web, ¿sí? Hay documentación de todo lo que vamos a ver, hay tutoriales de todo lo que vamos a ver, pueden estar explicados mucho mejor de lo que yo les puedo explicar, ¿sí? La idea es que me utilicen, si se quiere, como justamente para profundizar más determinadas cuestiones, para entender mejor, para exacto, eso es un sitio muy bueno, es más, se los recomiendo, cuando empezamos a ver determinados puntos, les recomiendo mucho los tutoriales de W3, ¿sí? Tienen ahí material para SQL, tienen material para Python, ¿sí? Así que está buenísimo. En internet está todos los problemas que les van a surgir está resuelto. Muchas veces hay que saber buscar, ¿sí? Y ahí muchas veces está la experiencia de un desarrollador, ¿sí? En saber buscar un problema. Pero al momento de buscar, no se queden solamente con copiar y pegar y que algo funcione, sino traten de entender por qué eso está funcionando y por qué antes no funcionaba, ¿sí? Es ahí en donde hacen la diferencia ustedes, ¿sí? Cuando justamente se entienden, entienden estos aspectos, ¿sí? Por eso vamos a ver
si bien vamos a dar Python, yo voy a hacer hincapié en muchos fundamentos y muchos conceptos que hay detrás, ¿sí? de, de la programación en sí, en qué se sustenta, porque Python aplica cosas de una determinada forma que otro lenguaje de programación lo puede aplicar de otra forma, ¿sí? Entonces, me parece importante que entiendan esta base para después la transición de un lenguaje de programación a otro les sea inclusive más sencillo, ¿sí? Así que, bien, prepárense que vamos a empezar con cosas simples, con cosas básicas, ¿sí? La idea es llegar al final con un desarrollo, con un sistema web funcionando, con muchos conocimientos adquiridos de programación, de arquitecturas web, ¿sí? De repositorios, manejo de repositorios, bases de datos, así que no nos queda, o sea, como introducción es todo lo que tengo para decirles. Espero que les resulte útil, que los puedan aprovechar, que aprovechen las clases, ¿sí? Métanle ficha, que vamos a ver muchas cuestiones técnicas que al principio puedan resultar complicados, pero la idea es llevarlo de la forma más ameno posible, que se entienda, y siempre necesito que me digan que si hay algo que no se entienda, que me lo hagan saber, que lo vamos a explicar o vamos a tratar de darle la vuelta de tuerca que sea necesaria para que logren entender, ¿sí? Ese es el fin primero de todo, digamos, que puedan entender todo, ¿sí? Que se entiendan y que las clases sean claras, ¿sí? Pero para eso necesito el esfuerzo de ustedes, que vengan con material leído, que practiquen, que hagan los ejercicios y que justamente utilicen las clases para sacarse las dudas puntuales y demás, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Solo una, Lucas, estuvo todo muy claro. Yo lo único que te preguntaría es más o menos qué tiempo, sin haber visto todavía cuáles son las actividades antes del lunes que viene, ¿no? ¿Cuánto tiempo vos consideras que puedes llegar a llevar leer toda esa documentación y hacer los ejercicios? Bien. Bueno, a ver, como primer recomendación, primero no se enloquezcan porque hay como material, hay muchísimo material, ¿sí? Y uno nunca termina de conocer en profundidad un lenguaje de programación. No hay nadie en el mundo que no conozca el 100% un lenguaje, ¿sí? Siempre, aparte, así como Python, ustedes vieron que está por la versión 3.9, ¿sí? Todo el tiempo se está actualizando, se están agregando nuevas cosas, ¿sí? La tecnología es un mundo súper dinámico, hoy es una tecnología, mañana es otra, por eso está bueno sustentarse sobre las bases, ¿sí? Entender lo que vamos viendo y que eso les sirva a ustedes para después poder buscar cosas nuevas, ¿sí? Entonces, por eso, como tiempo de decir, bueno, que para saber todo esto, en realidad es algo que lo vas a llevar toda la vida, si es que te dedicas a esto o si pensás dedicarte a esto, vas aprendiendo todos los días cosas nuevas. El, el material, a priori, va a estar acotado lo que vamos a ver, van a tener un material base de dónde arrancar, así que en ese sentido no se preocupen, pero tienen que saber que por encima de eso, ¿sí? Yo igual a medida que vamos viendo cosas, les voy a ir recomendando otros materiales, otras cosas para que vayan viendo, inclusive muchas veces les doy material para que investiguen al que les interese sobre nuevas cosas, sobre cosas de Python que no lo vamos a ver acá, pero les puede resultar útil en un futuro, así que en ese sentido no se enloquezcan, pero hay, hay material para comenzar por lo menos, ¿sí? Con que empiecen con eso estaría bueno. Para el lunes, léanse lo que está habilitado en la parte de programación, donde, bueno, básicamente ahí tienen todo lo que sea, lo voy a chequear nuevamente.
Bien, tienen habilitada la parte de introducción, donde tienen cómo preparar el entorno de Python, ¿sí? Y tienen unos cuantos apuntes de justamente de Python, las diferencias con otros lenguajes, qué características tiene, ¿sí? Son bastante cortos los materiales, así que no van a tener problemas, ¿sí? Que los entornos de desarrollo y demás, ¿sí? O sea, van a tener toda la parte introductoria. Por ahí, si hay... Sí, todo lo que sea los apuntes. Por ahí, si se me pasa alguna duda, alguna consulta, me lo dicen, ¿sí? Porque por ahí se me van los chats, así que no hay problema que me lo vuelvan a repetir si es que no les respondí. Y bueno, y Lucas, que pregunta si está bueno ingeniería en sistemas, ¿sí? Sí, bien, o sea, todo depende para qué perfil querés encarar, ¿cierto? Si querés ir a la parte técnica de programación, está bien lo que te recomienda María Luz, ¿sí? Y es perfecto lo que te dice, es una carrera de ingeniería que demanda mucho conocimiento en matemáticas, así que... pero sí, es una carrera que te da un paseo por todas el abanico de posibilidades que hay en este mundo de tecnología, ¿sí? De todo lo que sea trabajar en TI, ¿sí? Porque no solo, ingeniería de sistemas no es solamente programar, ¿sí? El mundo de los sistemas es un mundo bastante amplio, lo vamos a ver, tenemos millones de roles, muchos roles para el cual especializarse, así que lo vamos a ver inclusive cada uno de estos roles. Apuntes de bases de datos, ¿todavía no está habilitado? No, todavía no está nada de base de datos está habilitado, Lucas. Bueno, cuestiones, eso aprovecho para comentarles, todo lo que sea manejo de campus virtual, ¿sí? No lo maneja, se lo van acordando entre todas las comisiones, pero si ustedes tienen algún problema o alguna duda con respecto al aula virtual, ¿sí? Aprovecho para comentarles. Hay un mail, no sé si lo tienen, que es académica.informatorio, ahora lo voy a chequear, ¿sí? Para cualquier problema que tienen, lo pueden consultar ahí, ¿sí? Ahí está. Ahí se me fue, a ver. Ahí va de vuelta. Bien. Por ahí si tienen problemas con campus virtual y cuestiones de ese estilo, lo pueden consultar por ahí también. Como les dije, medios de contacto, tenemos el Slack, tenemos el aula virtual a través de los foros o mensajes privados, también tienen mi correo, así que me lo pueden hacer por ahí, no hay ningún problema, ¿sí? No sé si me quedó alguna duda, me quedó alguna consulta pendiente, ahora quedo a disposición para alguna consulta que tengan respecto a la idea de la clase de hoy era introducir un poco y que tengan un pantallazo de lo que vamos a ver, de qué es lo que se viene,
Ahora sí, a partir del lunes, ahí sí arrancamos de lleno y le metemos ficha a meternos para los que es su primera vez, meternos de lleno en todo lo que en todo lo que es el mundo de la programación, ¿sí? Vamos a ver Python y el jueves vamos a estar viendo base de datos, ¿sí? Lunes, martes Python, jueves base de datos. Hola. Sí. Sí, no, una sugerencia nomás. Ahí en el grupo este que pasaron de WhatsApp, si se podría ir agregando en la descripción esta información del mail, toda la información útil, estaría bueno. Dale. Bueno, no sé quién lo No sé maneja. quién es el administrador. Una sugerencia. Así que a ver cuántos, actualmente somos más o menos 150 personas, ¿sí? La verdad, ojalá que de acá a diciembre mantengamos este nivel. Estaría bueno que continuemos las 150 personas, ¿sí? Así que vuelvo a recalcar, sé que espero que les haya quedado claro, pero cualquier duda, cualquier problema, cualquier consulta, si hay que repetir algo, lo voy a explicar todas las veces que sean necesarias, no hay problema, pero no tengan miedo en consultar, no tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en hablar, ¿sí? El objetivo es que aprendan, ¿sí? Que ustedes aprendan y que les sirva, o sea, si se inscribieron a esto, que les sirva justamente para aprender. Si alguno se metió al curso para meterse laboralmente en este mundo, que en un futuro les sea útil, ¿sí? Lucas, te consulto, por el hipotético caso llega a haber problemas y no se puede subir para antes del lunes, ¿qué es lo que estaríamos dando en particular? Como para Para el lunes vamos a ver cuestiones de Python, los primeros pasos en Python, hola mundo, vamos a ver los fundamentos que hay detrás de un lenguaje de programación, ¿sí? Cuáles son las características de un lenguaje de programación. Ah, bueno. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi parte no, me parece que estuvo todo bastante claro. Así que si no hay más nada, yo me iría retirando. ¿Sí? Gracias, Sí. Lucas, por todo. Dale, bueno, un gusto para todos, espero que les sea útil. Como les dije, la asistencia se la toma a partir de los ingresos al Zoom, así que con eso, con eso se lo genera automáticamente. Y bueno, Sergio, fíjate cuál es la última versión disponible. De igual forma, seguramente va a ser una versión 3 de Python. No habría ningún problema. Instalate la que te deje y con eso metele ficha que no te va a generar problema. Con el tema de los horarios, yo pedí para cambiarme, pero todavía no hay respuesta. Sí, bueno, eso lo maneja la gente de administración, digamos. No sé en qué momento lo pediste, sé que dependerá de los cupos disponibles que hay, pero ahí no te sabría decir. ¿Sí? Ok, más que nada por la clase del martes, yo no puedo asistir por mi horario de trabajo, no voy a poder, o capaz que me conecto, pero no voy a poder hacer actividades. Sí, eso habría que verlo con la gente que está en la parte de administración y que maneja la asignación de comisiones y demás. Bueno, pero todavía esta semana sería a tener en cuenta eso, ¿o? Sí, tengo entendido que para esta semana están terminando de hacer ese cambio y la semana que viene quedan las comisiones definitivas, o sea, los participantes por comisión cerrados, así que ya eso debería estar resuelto. Ok, muchas gracias. Bien. Cualquier duda que les surja,
tienen el Slack, ya está habilitado, ¿sí? Pueden escribir por ahí. Eso es otra cosa. Todo lo que sean dudas y demás, no esperen muchas veces a que yo le responda por ahí, ¿sí? La idea es que esto sea lo más colaborativo y que sea participativo entre todos, ¿sí? Que formemos nuestra propia comunidad y que interactuemos, que si alguien ya tuvo su problema y lo resolvió, lo puede comentar y de esa forma entre todos nos ayudamos y colaboramos, ¿sí? Quedo a disposición, como siempre, para cualquier duda por cualquiera de los medios, ¿sí? Bueno, Lucas, muchas gracias. Que tengas buen fin de. Igualmente a todos, nos estamos viendo el lunes. Dale, nos vemos hasta el lunes. Chau, Nos chau. vemos. Chao. Buen fin de Chau, gente. chau. Lunes.